Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Nacer en Jesús. Que este domingo sea un día muy hermoso y que esta palabra llegue a todos nosotros para que tengamos oído para oírla y ponerla en práctica. Hoy, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque hoy es un día muy especial. Porque el día tuyo, Señor, es un sábado, el día del reposo, Padre, pero el domingo es un día de escuela dominical. Ese día también estamos en gozo contigo porque también estás con nosotros. Hoy traemos una palabra, pero antes de dar la palabra, Señor, te damos gracias, Padre mío. Te damos gracias, Señor, y cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre. Que seas tú, Padre amado, poniéndonos palabras, Padre Santo, Espíritu Santo, y que nos guíe, Señor. Pon carbones encendidos en nuestros labios para que seas tú, Padre amado, hablando por medio de mi persona, Padre Santo. Y nos enseñas a todos, Padre, lo que tú nos quieres decir esta mañana, Padre amado. La palabra de hoy que llevamos la encontramos en Santiago 1:12 y dice de la siguiente manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida quien Dios ha prometido a los que le aman. Esta palabra, Señor, queremos nosotros desenvolverla, Padre Santo, para que nos enseñes lo que quieres decirnos con ella, Padre. Hoy cuando nos dice bienaventurado el hombre que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de vida a los que le aman. Él nos dice muy bien, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal. Si nosotros por nuestra propia concupiscencia somos seducidos y atraídos al pecado. Y cuando llegamos al pecado, terminamos en la muerte. Cuando nosotros tenemos entonces que es resistir la tentación para no llegar al fondo de lo que el enemigo quiere que nosotros lleguemos. En el nombre de Jesús, Señor, esta palabra, podemos ponerle dos títulos: resistiendo la tentación, soportando la tentación. Pero hoy vamos a hablar prácticamente de dos temas muy especiales. Hoy vamos a hablar de una persona que fue tentado, otra persona que huyó de la tentación, hoy otra persona que resistió la tentación. Hoy el Señor nos está poniendo tres temas. Vemos en una parte en David, vemos como David, en un tiempo cuando todos los reyes estaban en guerra, él se quedó en casa. Dice que él, después que salió y se puso en el terrado y miró hacia un lugar, vio a una mujer desnuda bañándose. En ese momento, lo que tenía que dar David en ese momento era estar en guerra, irse enfrente de la guerra. No están haciendo, la tentación a veces nos coge a nosotros en una forma, como se dice, mal parado. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos que estar haciendo cierta función y estamos haciendo otra. Ahí vemos a David, cómo le sucedió esa situación. Hizo que trajeran a aquella mujer, porque era el rey. Estuvo con ella. La perjudicó, la embarazó. Y vemos que cómo hace uno para encubrir un pecado, por solamente no haber aguantado la tentación, porque no haber aguantado ni resistido lo que a veces el enemigo nos pone como objetivo para destruir la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Mire que esa persona, cuando esa persona quedó embarazada de ese pecado que estaba cometiendo, esa mujer tenía a su esposo. Esa mujer era una mujer ajena, pero él, por estar haciendo cosas que no tenía que hacer, porque en ese momento él tenía que estar enfrente de la guerra. Todo lo que sucede cuando nosotros hacemos cosas que no tenemos que hacer porque estamos en el lugar equivocado. Ahí vemos cómo, para encubrir esta tentación, que todo lo que tuvo que hacer David, llamar al esposo que estaba enfrente de guerra para hacer que buscara la manera que él se acostara con su esposa. Pero vimos nosotros que aquel hombre era tan fiel al rey que él
se quedó siempre en la puerta del rey. Lo puso a tomar licor con él con el objetivo de embriagarlo y se fuera a dormir con su esposa. Pero él tampoco dijo, estamos en tiempo de guerra, yo no puedo dejar a mi rey solo aquí en medio de la guerra. Viendo él que no pudo aguantar ni encubrir lo que estaba haciendo, mira lo que hizo. Mandó a Joás, aquel hombre que era el de enfrente de guerra, que llevaba la guerra, que le dijo, pongan ese hombre enfrente de batalla. ¿Con qué objetivo? Para que donde arrecie la guerra, cojan a esa persona y la mate. Solamente por haber hecho algo que no tenía que hacer. Porque ese hombre, como se lo repito nuevamente, tenía que estar en la guerra. Mira, para que, como dice la palabra, el que cubre su pecado no prospera, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira ese hombre que no tuvo misericordia, que aquella persona estaba en guerra y él por estar con su tentación que el enemigo le puso. Mira lo que sucedió, destruyó su familia, destruyó todo lo que pasó solamente por una tentación. Por eso que dice la palabra, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de vida a los que le aman. Hoy vemos también una tentación con Jesús. Y la vemos en el 4 de Mateo, cuando nos dice la palabra que la tentación de Jesús. Dice la palabra que entonces fue llevado Jesús en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Todas las tentaciones que le pusieron a Jesucristo, todo lo que hicieron y con un objetivo de destruir. Pero mira lo que hace el Señor, dice, Él no es tentado por el mal. El Hijo de Dios no es tentado por el mal. Le dijeron, estas piedras que se conviertan en pan. Y no solamente del pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. El hombre resistió toda la forma, en la forma natural, en la forma espiritual, porque le dijeron que se tirara del penáculo y que habían ángeles que lo retirían abajo. Y dice, solamente haré caso a mi Dios. También le dijo, te daré todos estos reinos para que a mí me sirvas. Y él dijo, solamente a mi Dios le serviré. Apártate de mí. Entonces ahí vemos una palabra nosotros cuando dice, cuando el diablo se va y vienen los ángeles a servirle. Cuando nosotros resistimos la prueba, resistimos la tentación, mi hermano, vienen ángeles a servirnos. ¿Por qué? Porque ya nosotros cumplimos con algo de resistir la tentación. Hoy el Señor nos está mostrando por medio de estas dos personas cómo el enemigo trata de destruir al hombre por medio de la tentación. Nosotros tenemos que resistir. El enemigo está a la puerta, por eso que dice la palabra, someteos a Dios, resistir al diablo, porque él huirá de nosotros. Nosotros tenemos que someternos a Dios para resistir las cosas malas que tenemos que hacer. Porque hay cosas que tenemos que hacer, pero a veces aparentemente son lícitas, pero a Dios no, dice que no. Hoy el Señor nos está mostrando algo, que nosotros tenemos, para resistir la tentación, tenemos que estar sometidos a Dios, para que el diablo nunca se acerque, porque él no puede acercarse a una persona que Dios lo tiene cubierto. Por eso que dice la palabra en el mismo Santiago, dice, aquel que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Nosotros, todo lo que le estoy diciendo en la palabra, y si nosotros no estamos haciendo lo bueno, estamos haciendo algo que el Señor no quiere que hagamos, entonces aquel que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Hoy el Señor nos está mostrando de todas las facetas que nosotros somos atraídos, somos seducidos. Y vemos también a nuestro hermano José. José no tenía fortaleza para la tentación. Porque la palabra dice, bienaventurado el que resiste, soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de vida a los que le aman. A José, el hijo de Jacob, una mujer se le desnudó y él no tenía fortaleza para resistir esa tentación. Él huyó. Usted, varón, usted, varona, cuando no nos pueda resistir, huya, porque esa es la forma, porque no sabe soportarla, no puede resistirla.
Porque también hay muchas personas, no, yo voy a resistir, pero si no tiene fortaleza, si no tiene la comunión, no tiene el sometimiento a Dios, nunca vas a poder resistir la tentación. Nosotros tenemos que estar dentro de la presencia de Dios, con el objetivo de nosotros, si estamos como hizo Dios, Jesús, cuando fue tentado, 40 días, 40 noches, fue llevado al desierto, hicieron maravilla para que él cayera. Y ya cuando el enemigo se da cuenta que no puede hacer lo que puede hacer, él tiene que huir, tiene que irse, porque él no cabe ahí. Es cuando vienen ángeles a servirnos a nosotros. Y ya sabemos nosotros que somos victoriosos porque estamos fortaleciéndonos no solamente con nuestra fuerza, porque nuestra fuerza nos lleva y somos débiles, pero con la fortaleza del Señor somos más que vencedores. Hoy el Señor nos trajo esta palabra, es con ese objetivo, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Que nosotros por nuestra propia concupiscencia, como dijimos al principio, somos atraídos y seducidos. Y cuando nosotros, la concupiscencia nos lleva a la seducción, viene el pecado. Y del pecado viene la muerte. Y dice la palabra, no erréis, hermano, no esperes. Cuando llegue la tentación a tu vida, trata de resistirla. Si no puedes, huye. Pero hoy estamos hablando cómo resistir la tentación. Evita a llegar acerca de cosas que te pueden hacer daño si tú no eres débil en ciertas circunstancias. Porque el enemigo nos conoce. Por entonces nosotros también lo conocemos porque ya conocemos su maquinación y él va a buscar la manera siempre de destruirnos las debilidades de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te doy gracias, Padre mío. Ahí vemos a José, después de haber hecho lo que hizo. ¿Qué sucedió? Lo acusaron, lo metieron preso. Las Sagradas Escrituras no nos habla en ningún lado que él se quejó, yo no hice eso, no, sino él se quedó callado. Porque nosotros, cuando vemos esa tentación, cuando vemos que alguien quiere que nosotros pequemos, busquemos la manera de apartarnos, de irnos. Pero al llegar el momento que nosotros tenemos que resistirla, y dice la palabra, bienaventurado el varón cuando soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de vida a los que lo aman. Hoy el Señor nos está mostrando, y se lo muestro, mi hermano, si puede aguantar, soportar la tentación, es guiado por el Espíritu Santo, lleno de la fortaleza del Señor. Esa es la única forma que nosotros podemos soportar la tentación. No hay otra forma, varón. Hoy, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque yo sé que esta palabra te rema, lo trajiste especial, porque dice la palabra que tenga oído para oír, que oiga. A veces nosotros no sabíamos esto, pero nosotros tenemos que evitar siempre, buscar la manera. Si no podemos soportar algo, mi hermano, huye. Y si puedes soportarla, resístela, pero con Dios, porque el único que nos da fortaleza se llama Cristo Jesús. Buenas mañanas, buenos días. Esta palabra que haya sido de mucho agrado para muchos hermanos y que saquen conclusión de sus vidas, que si verdaderamente están haciendo la voluntad de Dios, si verdaderamente están buscando la manera de ser tentados. Hoy el Señor nos está mostrando con estas palabras, con el David, lo que le sucedió a David, lo que le sucedió al mismo Jesús de Nazaret, lo que le sucedió a José. Hoy el Señor nos está mostrando así, le estoy mostrando a ustedes que nosotros tenemos que resistir la tentación, pero es con la fortaleza del Señor. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros.